Es increíble el aroma de un cacao nacional recién abierto. Apenas llega al 3% de la producción mundial. Sin embargo, aquí en Ecuador se cosecha, se cultiva y se recoge el 67% del cacao de calidad del mundo. Esto es la base de los mejores chocolates del mundo. Y aquí, en Hacienda Victoria, están trabajando en la recuperación y mejora de las variedades de cacao nacional. Es inolvidable. Aquí, en Secretos de Familia. Lejos del ruido, donde las aves cantan sin parar. Estamos en casa de Milen Guzmán Pons para conocer una parte de la historia de Guayaquil y una parte también de la historia de su cocina. En una familia que está llena de cocineras y también de cocineros. ¿Qué significa la cocina en casa de Milen Pons? Bueno, siempre creo que principalmente significa reunión familiar. Siempre desde chica yo viendo que mi mamá entraba a la cocina y sus dulces especiales. Y siempre se preocupaba de que en el día a día siempre haya una comida rica. Aquí desayunábamos muy bien. El almuerzo tenía que ser con una entrada, tenía que haber la sopa, tenía que haber el plato fuerte, tenía que haber el postre. También creo que influyó, ya yéndonos mucho más atrás, que mi abuela, obviamente ya casada con mi abuelo, él ocupó algunos cargos políticos y me imagino que ella fue cogiendo el gusto de ir aprendiendo diferentes postres y de diferentes tipos de comida por los lugares. Estuvo años en Argentina, estuvieron en Suecia. Ella fue aprendiendo de allí. Siempre nos contaba cuando éramos chicas, que cuando estaba incluso mi abuelo de embajador, este personal que tenían en esos tiempos de que se encargaba de la cocina solamente, ella venía, se metía para ver cómo preparaban y la botaban. Le decían, señora, usted váyase de aquí, usted no puede estar aquí. Así que de ahí me imagino que son los orígenes. ¿Su abuelo fue presidente de gobierno? Mi abuelo fue presidente del Ecuador, fue encargado del poder. Yo diría que hoy en día siempre, al menos eso me enseñaron desde chica, o lo escuché, de los pocos personajes que llegan al poder y estando arriba no les interesa perpetuarse, sino que él fue encargado del poder y él convocó elecciones inmediatamente y de ahí se eligió por votación pública a otra persona, ¿no? Él no estaba de candidato, a él le tocó asumir el poder porque era ministro de gobierno. En ese entonces no había vicepresidente. Y también siempre cuenta en la historia mi mamá que era único hijo, la mamá era súper estricta, lo obligaba a quedarse encerrado tocando violín, era músico, después él fue médico, pero no lo dejaban hacer las cosas que a él le gustaba torear, ponte tú, y mi bisabuela, mejor dicho, no lo dejaba. Lo hacía que estudie música y que estudie creo que se graduó de médico a los 21 años. Y después ocupó cargos en la ONU, fue embajador en Suecia. ¿Y qué te cuenta tu mamá de aquella época? Porque ella volvió... ¿Cuántos años tenía cuando volvió? No, cuando mi mamá volvió ella, como te digo, le tocó la última parte, cuando mi abuelo trabajaba para la ONU en New York, y ella en ese tiempo era chiquita, ella tenía 3, 4 años, y volvió acá como de 10, 11 años. Siempre cuenta sus anécdotas, que fue terrible, fue una experiencia terrible, porque ya casi se había olvidado del español. La pusieron en un colegio de monjas aquí, que la hacían forrarse íntegra, y ella venía de un colegio americano, imagínate. Entonces padecía todos los días al punto en que mi abuelo le dijo, te saco del colegio, no vas más, si quieres nos regresamos. Era súper paternal, él era una muy buena persona. Cuando mi papá se vino a vivir acá, construyó esta casa, Urdesa no habían casas casi, habían 2 o 3 casas nada más en los alrededores. Con el tiempo se vino mi abuelo a vivir acá, el papá de mi mami, eran muy unidos. Y después se vinieron todas mis tías, todas las hermanas vivíamos en el alrededor, cerca con cerca. Nos pasábamos de una casa a la otra por la cerca, nos brincábamos. Y aquí no había ningún peligro, entonces andábamos por las calles que eran de tierra, nos íbamos a la tiendita de la esquina que era a 4 cuadras, siempre acompañados con la empleada, obviamente, siempre, porque había unos más grandes, otros más chicos. Pero era una maravilla. ¿Tu familia es de origen español, por los dos lados? Sí. Cuéntame de tu familia. Por Pons definitivamente española.
Y por el lado de Guzmán también, de España, aunque dicen que por ahí el apellido Guzmán viene de Gutmann, que viene de Alemania. De hecho, por el lado de mi papá, mi abuelo con toda su familia, ellos en su tiempo fueron los reyes del cacao aquí. El cacao nacional es un tesoro. Ocupa el tercer puesto en exportaciones agrarias del país, 350.000 toneladas al año. Todos los buenos productores de chocolate del mundo quieren cacao nacional de Ecuador. Esto hace la diferencia. El mucílago que la rodea es ácido, es gustoso, es rico, es floral. Estos aromas estarán en el chocolate que luego podremos probar en el mercado. Aquí, en estos cajones de fermentado, se teje el futuro del chocolate. Según cómo sea la fermentación, será el chocolate que hagamos. Luego pasaremos a secarlo. Y cuando esté bien seco, irá a las fábricas a convertirse en chocolate, en ese chocolate que está en todas nuestras casas. Este es el secreto de un buen chocolate. Siempre un buen cacao nacional. Listo para viajar. En muy poco tiempo será chocolate. Secretos del cacao. Secretos de familia. Tú cocinas rico. Tienes una hija que quiere cocinar rico también, ¿no? Tengo una hija que está casi por graduarse para chef, que cocina muy rico, ha aprendido bastante. Siempre me dice, siempre me quiere ganar y tratar de enseñarme lo que ella le han enseñado en la universidad, que obviamente son las cosas de medidas, pero siempre termina probando y me dice, pucha, no hay nada que hacer, que lo tuyo te queda más rico. Siempre es el detallito que uno lo va innovando en su momento o se le va ocurriendo, ¿no? ¿Esa es la costumbre o tienes una sensibilidad especial? Yo creo que por lo menos es mi costumbre. Que con el tiempo, antes me regía una receta exacta y tenía que hacerla, pero después descubrí que ya cuando me la sabía, la hacía rápido, ya no medía exactamente y por ahí se me ocurría ponerle que un toque de vino por aquí o que otra cosa por allá y le iba cambiando o le aumentaba chocolate porque me parecía que tenía que tener más gusto de chocolate. Soy fanática del chocolate. Eso entonces, estoy viendo, ¿no? Sí. Y de a poquito ya uno se va cada vez involucrando más y cogiendo más el gusto. Y cuando te dicen, oye, este arroz que te quedó espectacular, pero parece un risotto, pero no es risotto. Entonces, de repente hacen parrilladas y acompañamos y te dicen, puchica, vengo acá y supuestamente en una parrillada lo principal son las carnes, pero resulta que todos quieren comerse el arroz. Entonces, se van convirtiendo, ¿no?, cosas así especiales. Eso es bueno. Sí. ¿Cómo son esos risottos? En realidad es un arroz normal hecho, solo que al final se le agrega un preparado especial en la licuadora de perejil, pongo crema de leche, queso crema, pone sal, pimienta y se mezcla todo este arroz y se le pone a calentar nuevamente. Se hace cremoso. Se hace cremoso. Se funde el queso y... Exacto. Y eso se sirve, entonces, y lo hago a veces con perejil, como te digo, le puedes poner lo que quieras. Lo hago con choclo en vez de perejil, a veces hasta con champiñones, y la verdad es que es delicioso. ¿Y tu familia, tu mamá vivió en el extranjero mucho tiempo? ¿Y tus tías, imagino que también? Sí. ¿Vuestro recetario es un recetario de cocina de fuera o también de cocina de Ecuador? La mayor parte de las cosas que hay es muy raro que encuentres, tal vez hay unos camarones encocados por ahí en algún momento que encontré, pero la mayor parte son recetas de postres y de dulces o de cosas de afuera. ¿Y cuál es tu plato estrella? Mi plato estrella, dicen que hago rico los ñoquis. ¿De papa? No, los hago de harina. ¿De harina? Sí. Y de allí... Son laboriosos también. Son laboriosos, son súper delicados, sí. Y yo he leído por ahí que haces un maduro lampreado. Sí. ¿Qué es un maduro lampreado? Un maduro lampreado es realmente, fríes maduros, unas rodajas de maduro normal, como normalmente, les pones queso blanco entre medio y aparte hago una mezcla que también es al cálculo, que es en base a huevo y harina. Los paso por allí y los pongo a freír, entonces quedan lampreados. Se les dice lampreados porque quedan envueltos, o maduros envueltos también les dicen. Tengo que apuntarlo. ¿Y la parte dulce de vuestras fiestas? Con los años se fue convirtiendo en un postre que fue quedando por elección de todos, yo creo, porque era el más pedido, que es este postre que es una Carlota rusa. Ahora lo comeremos. Ajá. En casa de Emil en Guzmán Pons, la Navidad tiene sabores muy precisos y muy concretos. Y uno de ellos es dulce.
la Carlota rusa. Un plato clásico, histórico, que ellos han transformado y lo han convertido en un postre diferente. Cuéntame el secreto de tu Carlota rusa, esta con chocolate, que yo no había visto nunca con chocolate. Así Cuéntamelo. es. Esta es una Carlota, tengo entendido que hay otro postre que tiene el mismo nombre, pero esta es nuestra Carlota rusa, que es en base a lo, como tú puedes ver, mantequilla, azúcar impalpable, huevos, chocolate, un poquito de vainilla y biscotelas. Ajá. Entonces, te explico más o menos cómo la hago. Lo primero que hago es poner la mantequilla y empiezo a batir. ¿Hasta qué punto? ¿A qué punto le das? Hasta que se comienza a hacer cremosa. Sí. Aquí le pongo, enseguida le pongo el azúcar impalpable. Luego continuamos con los huevos. ¿Cuánto le pones? ¿Para esa cantidad? Dependiendo, ahora estoy haciendo una cantidad que normalmente es para pocas personas. Ya. Para la Navidad, como somos muchos, la triplico. Ahora voy a poner 3 huevos. Entonces ahí batimos eso bien. Echamos un poquito de vainilla. Ah, esto es esencia de vainilla. Así es. Y al final ponemos el chocolate. ¿Qué chocolate utilizas? ¿Qué tipo de chocolate? Utilizo chocolate en barra, que lo he disuelto con un poquito en baño María, con unas poquitas cucharadas de leche. Muy poquito, casi que lo justo para ablandarlo. Y esa es la base de la Carlota. Y luego tú esto lo llevas al congelador. Luego esto, una vez que está listo acá, lo pongo en el congelador para que coja un poquito más de punto, se ponga un poquito más dura. La dejo unos 3-4 horas y luego ya hago el proceso de armarla, por así decirlo. Imagino que con las biscotelas forras un molde. Exacto. Y esto te sirve de relleno. Voy partiendo las biscotelas, las acomodo de una manera decorativa, luego al momento voy improvisando y las voy alternando en capas junto con la mezcla. Voy poniendo capa de crema, capa de biscotelas cortaditas. Siempre me gusta cortarlas porque para el momento de comerlas, a veces la biscotela se pone dura y es difícil partirla. ¿Y la decoras con algo o va así? La decoro solo con las biscotelas y a veces le rayo un poquito de chocolate encima también. Sí. Y eso es, en realidad es muy Tengo ganas de sencilla. probarlo. Mientras más bate se pone más cremosa. Ese es realmente el punto del... Ese es el secreto, El ¿no? secreto de este... Claro, porque hay personas que creen que es de batir un momentito nomás, está muy aguada como un líquido y no te queda finalmente en la textura que debe de ser. Cake de chocolate, muchines de yuca. Es el recetario más loco que he visto en mucho tiempo. Por ahí he visto medidas en reales y la receta de la Carlota rusa que hemos hecho antes. Victoria, Sí, ¿estudias cocina? ¿Estas recetas te valen o no te valen? a ti? sí, sí me valen. Parece mentira, pero hay veces en que uno midiendo a veces mucho recetas o recetas muy exactas en gramos, como son ricas, pero hay recetas súper antiguas que no tienen cantidades exactas, que uno ya aprende haciéndolas viendo nada más y terminan siendo igual de ricas o a veces hasta mejor que unas exactas cuadradas. ¿De dónde salen estas recetas? ¿Quiénes son las autoras o autora? Son apuntadas la mayor parte por mi mamá, probablemente algunas por mi abuela también, o alguna de mis tías, porque se juntaban a cocinar. Hay mucho dulce, ¿no? Hay mucho dulce y hoy día hay dulces de estos mismos nuevos, más modernos, pero que si tú haces este de aquí original es el más rico, termina siendo el más rico. ¿Tú sigues utilizando el recetario o ya vas a ojo con todo lo...? En el caso de la Carlota rusa ya me la sé de memoria, obviamente, ya se convirtió, como te decía, en un dulce clásico de la Navidad o de fin de año. Bueno, pues vamos a probar esta Carlota antes de que se... Si nos Se ponga- comienza a derretir. Te voy a poner una biscotela. Ah, claro. Muchas gracias. Ahí está. Ahí, eso. Eso es. ¿Sirvo a Victoria? Claro, Sí, muy bien. claro, no se va a quedar mirando como. Y vamos a dar el visto bueno también. Claro. Pues vamos a probarlo, ¿no? Tengo muchas ganas. ¿Te gustó? Es muy diferente.
a las Carlotas, pero al aplicar, primero que no había visto nunca de chocolate, y luego con este nivel de frío tampoco, con lo cual le da más consistencia. Me gustó mucho. Llévame al mar. La cocina a veces es complicada y a veces tan sencilla como esta Carlota rusa. Una receta personal, propia, de Milen Guzmán Pons. Estamos en su casa disfrutando del último postre del día. Salud a todos. Aquí, en Secretos de Familia. Donde las aves cantan sin parar. Llévame al mar, lejos del ruido. Donde las aves cantan sin parar.